Hola, bienvenido al programa Cómo la fuerza dispara tu energía, donde hablamos de temas importantes para que recuperes la energía que tenías hace 10 años. Yo soy Joao Y yo soy Tommy Álvarez. y el tema de hoy es de Tommy Álvarez a Tommy Training. Esa es una transmisión de vídeo, una nueva serie de transmisiones de vídeos que estaremos realizando en directo para ayudar a personas comunes a que recuperen la energía que tenían hace 10 años. Para quien no sabe, soy Joao, soy jugador profesional de voleibol y he estado entrenando con Tommy fuerza en los últimos meses. Bueno, y Tommy, la verdad es que a mí el entrenamiento que venimos haciendo en los últimos meses me ha dado ciertos beneficios que ya yo no creía que fueran capaces para mí. Tengo mis 35 años, ya un jugador profesional cuando llega a esa edad ya está pensando en el final de su carrera deportiva, muchas veces o casi siempre en funciones de sus limitaciones físicas, ¿no? En los últimos 10, 12 años me acuerdo que siempre tuve mis molestias en mis articulaciones, principalmente rodillas y hombros, donde podía seguir entrenando sin muchos problemas, pero sí, me molestaba y a veces tenía que tomar antiinflamatorios y todo. Y en estos meses que estamos entrenando, conseguí el beneficio de que ya no me duelen las rodillas. Hago determinados ejercicios como la sentadilla o una zancada que me molestaban mucho. ¿Te acuerdas? Al principio eran cosas que muchas veces no conseguía ejecutar tal ejercicio y ya hoy en día los hago y no tengo ningún problema con eso. Buenísimo. Muy bien. Entonces, viendo todos los beneficios que yo tengo, que eso me ha dado en mi vida cotidiana, hoy en día, yo creo que tú tienes una misión. Ya te lo he dicho a ti y ahora quiero decirlo también a quien nos esté viendo. Que es la de pasar a través de tus conocimientos y de los contenidos que podemos estar realizando, información de cómo las personas pueden llegar a lograr una mejor calidad de vida, buscar recuperar esa energía que tenían hace 10 años y poder tener una mejor disposición para sus vidas cotidianas. Bueno, estoy de acuerdo con la misión. Estoy de acuerdo. Sobre todo, la misión es la de... Yo no soy nadie, no soy un misionero en el sentido de ven aquí que te voy a decir cómo. No, pero personalmente sí encuentro y profesionalmente que tengo una misión, porque la industria del fitness es un poquito compleja y no deja de ser una industria que te quiere confundir a veces para que compres el mejor producto, obviamente. Pero la misión mía como entrenador es la de impregnar de energía a la gente. ¿Por qué energía? Porque no nos damos cuenta que la vamos perdiendo. No nos damos cuenta que la vamos perdiendo hasta que realmente después lo recuperamos. Y entonces es cuando podemos comparar de nuevo. Y la energía lleva salud, porque lleva a cambios emocionales, lleva a cambios de actitud, lleva a cambios en el humor, lleva todo tipo de cambios, incluso psíquicos. Y la energía también lleva a cambios físicos, estructurales, fisiológicos. Es decir, no entendamos solo la energía como oye Tommy, pues tengo mucha energía, estoy todo el día que no paro. Claro, eso se debe también a que por dentro está ocurriendo algo, obviamente. ¿No? La energía no está toda solamente en la percepción mental y psíquica que tenemos de la energía, sino en la transformación que hay fisiológicamente y físicamente. Muy bien. Les invito a todos ustedes que ya una vez mismo que el vídeo esté subido a las redes sociales, que nos dejen comentarios preguntando lo que tengan ganas de saber, para que nosotros podamos también encontrar temas para futuras lives y generar contenidos que les traigan más beneficios, que puedan realmente aprender o que Tommy les pueda estar ayudando con lo que realmente necesite saber. ¿Vale? Bueno, ¿quién es Tommy Álvarez?
Pues Tommy Álvarez es un entrenador que siempre lo fue y que ha sufrido una transformación grande en el sentido en el que antes básicamente entrenaba a deportistas para ser mejores en su deporte y ahora prácticamente entrena para almas cotidianas para ser mejor en sus vidas. Con lo que creo que casi tiene más importancia lo que he comentado como segundo que como primero. Es decir, creo que mi trabajo ahora todavía es mucho más importante que lo era cuando era entrenador de deportistas profesionales. Pero Tommy es un chico que siempre creció con un chándal, con una pelota de vóley al lado y llegó a ser jugador de voleibol de nivel bajito, aunque llegó a jugar arriba, que siempre empezó a pensar como entrenador mientras estaba en el banquillo y que hubo un momento en que le apasionó el deporte y que le sigue apasionando, pero que hubo un momento que hubo una transformación, hablaremos más tarde de eso, en la que realmente ya el deporte de alto rendimiento llega hasta un momento en el que no le aporta nada a Tommy, ni Tommy aporta nada al deporte de competición. Muy bien. ¿Y cómo es ahora Tommy Álvarez como Tommy Training? Pues más libre. Si tengo que elegir una calificación he ganado en libertad. Y la libertad, la mejor definición que yo puedo hacer de libertad es otorgarme a mí mismo la oportunidad para fallar, cosa que antes no ocurría, para fracasar, porque es parte del proceso. Y Tommy Álvarez ahora, porque desde que Tommy Álvarez crea Tommy Training, es verdad que hay una transformación, no solo en la imagen corporativa de mi empresa, sino en mí hay una transformación. Y creo que el logo ese que están viendo todos ustedes aquí, porque están viendo aquí, lo que me aporta a mí en estos días y desde hace los años que llevo es ser más libre con todo lo que puede eso significar. Muy bien, muy bien. Tommy, cuéntanos, ¿a qué te dedicaste antes y ahora a qué te dedicas exactamente con la empresa Tommy Training? ¿A qué me dediqué en los inicios de mi vida? ¿Te refieres? ¿No? Supongo, sí, fuiste sí. un profesor. Exacto, yo, bueno, como todo, me encanta esto. Obviamente yo quería ir a la universidad, aunque yo vivía en un barrio en el que muchos de mis amigos no era la marea, no era lo que me llevaba. Pero el deporte en sí y mi familia, que mis padres siempre fueron bastante coherentes con nosotros en el tema de la educación, yo estaba claro que quería seguir por el camino universitario, porque Tommy de joven siempre fue una persona que le encantaba aprender y observar, de todo, desde chiquitito me iba a los partidos de vóley, observaba mucho y me gustaba aprender, de todo en general, pero llegó un momento en el que en la universidad estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. De hecho, después hice más adelante un máster de alto rendimiento con el Comité Olímpico Español y la Universidad Autónoma de Madrid, obviamente porque estaba metido en el deporte de alto rendimiento, ¿no? Pero me sirvió de mucho porque me abrió los ojos. Y siempre me dediqué a formar jugadores. Al principio solo formaba jugadores, obvio, ¿no? Jugadores jovencitos que iban saliendo para los equipos grandes hasta que llego a ser segundo entrenador del Guagua Las Palmas, no del de ahora, que yo soy viejo, de los años 90. Y a partir de ahí formamos un club con Paco Sánchez Jover, y formamos el Club Voleibol 7 Islas. Me dedico a entrenar de forma como head coach, como primer entrenador todos esos años. Quizás hasta demasiados años fueron, porque creo que tengo un récord que no es muy bonito, que es el de ser el entrenador con más años en el mismo equipo en Superliga. Y es un récord que para mí no es muy bonito, ¿qué quieres que te diga? Y cuando dejo el vóley en el año 2011, pues Tommy cambia la cancha por el gimnasio y cambia al jugador que cobra por
por meter la pelota en el piso y por hacer puntos, por personas que luchan en sus junglas particulares en sus vidas, y dedico a entrenar a personas cotidianas, prácticamente. Muy bien. Para quien no sabe, yo conozco a Tommy desde el año 2008. Fue mi primera temporada jugando fuera de Brasil. Y vine aquí a jugar al Club Siete Islas. Y Tommy era el entrenador. Y bueno, nos conocemos desde ahí. Llevamos una gran amistad desde entonces. Y ahora también mi entrenador físico. Y Tommy, yo me acuerdo que en aquella época tu rutina y tus obligaciones como entrenador también te exigían de una forma distinta a la que te veo que tu trabajo te exige hoy. ¿Cómo era la intensidad del trabajo que tenías en aquel momento y para la diferencia del trabajo que tienes ahora? Era una intensidad, fíjate que me estás haciendo recordar cosas que yo casi ni había pensado, pero es bueno hacer un proceso de su vida. Era una intensidad mal llevada, era una intensidad impulsiva, era una intensidad con cierta falta de planificación. ¿A qué me refiero con esto? A que en mi trabajo era intenso. Es decir, era intenso, pero era poco estratega, quizás. Pero a mi favor tengo que decir que no era todo culpa mía, sino porque tú sabes cómo son los entrenadores en equipos como el nuestro, que no era uno de los equipos punteros, ¿no? Sí. Con un presupuesto más bien bajo. Es decir, Tommy era primer entrenador, era preparador físico, Tommy veía los vídeos del rival, entonces prácticamente era pensar demasiadas cosas, con lo cual, como siempre me han dicho y siempre creo yo, o focalizas en una o eres malo en todas. Entonces la intensidad mía cuando era entrenador de vóley era una intensidad que recuerdo con cierta amargura, porque no me dejaba realmente gestionar bien el tiempo, y aunque sentía pasión por mi trabajo, nunca voy a volver al voleibol más, seguramente, pero si algún día volviera, ahora, con esa mirada atrás, las cosas cambiarían 180 grados, porque no era digamos que yo creo que no podía ofrecer todo, porque estaba un poco esclavizado por esa intensidad mal llevada por parte mía. ¿De acuerdo? La intensidad que llevo ahora es más ligera, pero mucho más estratega. Es decir, ahora hay una frase en inglés que dice smarter versus harder. Significa más inteligente contra más duro. Es lo que trato de hacer en mi vida ahora. El trabajo duro y trabajar más y más no es el que te hace mejorar. El trabajo inteligente y consistente es el que te hace mejorar. Pero a veces hay que hacer las cosas de forma inteligente más que dura. Y el trabajo ahora, si alguien me pregunta ¿cuántas horas trabajas con respecto a antes? Yo digo, hombre, entrenando clientes, preparando entrenamientos online para mis clientes o escribiendo para Sport Life, para la revista, realmente son bastante menos horas de las que dedicaba antes a preparar el equipo, a estar con el equipo, que a veces estábamos 3 horas por la mañana o 2 horas por la mañana, 2 horas y media por la tarde. Son menos, mucho menos ahora. Pero si me dicen, pero ¿cuántas horas piensas sobre Tommy Training? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo progresar con tu compañía? 24 horas. No tengo duda. Dijiste una cosa que yo creo que yo ya sé, casi como imagino que todo el mundo también se identificará con ese aprendizaje que uno va llevando para la vida. Un trabajo inteligente es mejor que el duro. También cuando es inteligente, o sea, cuando haces un trabajo inteligente, ayudas también que la frecuencia sea mayor. Por supuesto. Ayuda que no sea una cosa a corto plazo, de una ganancia a corto plazo también, porque
consigues planificarte, organizarte y llevar el trabajo que sea, en el ámbito que sea, de una forma mejor también y a y con más, una escala. con más energía. Y con más energía, que es de lo que estamos hablando. Exacto. Y Tommy, estábamos hablando y tú dijiste que en el año 2011, ¿no? Fue tu último año como entrenador. Esa fue la temporada 2010-2011. Esa temporada fue fue la temporada que ya yo no seguí en el equipo con ustedes. Pero aún así, yo en este año, para que no saben, bueno, yo me fui a otro país a jugar. Estuve en Egipto jugando y, bueno, cosas de la vida por allá. Fue justo la revolución, la primavera árabe, no sé si se acuerdan de esa historia, donde hubieron bastantes manifestaciones, una manifestación tremenda en la Plaza Tahrir. En fin, nosotros tuvimos que parar nuestra liga, por supuesto, se paró todo en el país. Estaba yo con mi esposa, con un compañero, con su esposa también, que nos vinieron a visitar. Al final terminamos quedándonos en nuestra casa durante 3 semanas, hasta el momento que dijimos, basta ya, bueno, vamos a casa. Entonces yo volví para acá. Y al volver aquí, era sobre el mes de enero, si no me equivoco, sobre el mes de enero, en fin, te llamé y pedí para entrenar con ustedes. Me dijiste que sí, entrené con ustedes durante un par de semanas y tenía muchas ganas de ver al equipo, de verte a ti, de sentir aquel espíritu de un equipo donde jugué por 2 temporadas y siempre me identifiqué mucho. ¿Qué pasa? Que mi observación de llegar en ese momento al equipo fue de ver un ambiente tóxico. Yo hablando con compañeros que coincidieron en temporadas anteriores, en ese momento yo decía, entro aquí en el pabellón y no veo la energía de siempre. O sea, yo veo como una nube negra. Yo veo las miradas que no se cruzan, en fin, no me gustaba el ambiente, pero ti también te notaba con un semblante distinto, con una energía también distinta. Sí. ¿Cómo fue ese momento de terminar esta fase de tu vida, o sea, terminar esa fase de tu vida como entrenador profesional de voleibol y pasar a la nueva fase? Es muy difícil porque es un proceso largo. Eso no significa termino hoy y mañana me voy, no. Y de hecho cuando tú llegas y ves la otra energía que tiene Tommy comparada a la del 2008, cuando tú me conoces, que yo venía a ser segundo de la selección española los 2 veranos anteriores con Colombia. Yo estaba en la pasión del vóley, estaba en la pomada, como dice la gente. Y ya cuando tú vuelves, que te invitamos a entrenar, o tú no, yo tenía la decisión casi tomada ya. Y además no sé qué meses eran, pero mi decisión estaba tomada de que iba a ser mi último año. Lo que pasa es que me la comía yo solo porque nadie la sabía, a excepción de mi mujer. Y yo quería guardar porque además teníamos la Copa del Rey ese año, no quería que nada influyera. Y el equipo que te encuentras es un equipo sin líder ese año ya. Es decir, yo creo que siempre he liderado mis grupos y ese año, como yo no lideraba mi propia vida, no podía liderar la de otros. Y entonces yo creo que eso se notaba y los jugadores lo notan. No notan que el entrenador no esté trabajando, no, notan que el entrenador tiene otro tipo de mirada y que ya no, a lo mejor no tiene la misma, no es pasional, no, bueno, pero fue un periodo difícil porque tenía prácticamente que llegar, parar el coche y esperar 5 minutos antes de entrar al pabellón porque yo me sentía vacío y ya sentía que podía aportar yo. Pero el primer año que tú estabas en el equipo, por mucho que yo fuera como fuera y tal,
yo creo que todos ustedes sabían que yo estaba intentando aportar algo, sumar mucho, como todos siempre en parte de un grupo. Y ese año, no es que yo no estaba restando, ni mucho menos, yo fui profesional hasta mi último día. Pero yo sabía que me iba, entonces no es fácil. Hay un buen amigo que me dice, no, que yo no dejé el voleibol, que el voleibol me dejó a mí. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, me quedé vacío y no me pregunté por qué. Igual por eso de lo que hablábamos antes, por ese récord estúpido de ser el que más años ha entrenado un equipo de Superliga. Yo creo que ya no había motivaciones nuevas. Si tú realmente tienes pasión por el vóley y quieres moverte, tienes que coger la maleta y estar dispuesto a ir a otros clubes. Y a mí me cogió mujer, mis hijos, yo lo tenía claro, pero sí fue difícil. ¿Y cómo es tu forma física? Es decir, tus rutinas de entrenamientos personales. Porque sí, cuidabas a jugadores, cuidabas a un equipo con la parte táctica, técnica, el scout, la parte física. Pero ¿cómo era el entrenamiento físico de Tommy? ¿Te estabas cuidando físicamente en ese momento? Cero. No tenía el tiempo, lo que diría alguien. Yo no gestionaba el tiempo. Antes te dije que era muy impulsivo, la intensidad era impulsiva, y esa intensidad no permitía un momento para hacer pesas, salir a correr. De vez en cuando, de forma muy puntual, mientras los chicos están haciendo su programa, pues me ponía a hacer 2 o 3 cosas, pero de forma aleatoria, de forma random, así impulsiva. Pero no me cuidaba a nivel físico, lo que me hubiera dado muchas ganancias también a nivel psíquico, obviamente. Entonces, la nube gris encima, va donde tú vas, no la nube gris, a ver, que nadie ahora la gente, lo que nos están escuchando es pensando que el voleibol fue un desastre. Yo volvería a ser entrenador de voleibol por lo que me ha aportado para ser entrenador personal ahora, por supuesto. Estar en contacto con jugadores profesionales me ha aportado un montón. Hablar con grupos, liderar grupos, me ha aportado un montón a la hora de mi comunicación con mis clientes. Pero en ese último año especialmente yo no me cuidaba nada, yo tenía dolor de espalda, tuve una espondilolistesis diagnosticada, que me pusieron fajas, me decían que el isquio estaba cortado, esas boberías que se decían antes, y prácticamente yo, hasta que no transformo y Tommy Álvarez cambia y crea Tommy Training, también hay una transformación con mi persona en mí, no solo con la corporación, no solo con la imagen, sino con todo mi yo cambia un poquito y empieza a cuidarse, empieza a entrenar, empieza a tener estrategias de nutrición, porque como le digo a los entrenadores que formo, si tú no eres capaz de cuidar de ti mismo, yo no sé cómo pretendes cuidar de la gente que tienes a tu cargo. Pero si antes no me cuidaba a nivel físico de trabajo, cuando era entrenador de vóley, no. Y esto hace exactamente 10 años, que fue la temporada. Va a ser 10 años ahora, en el 21, sí. Ok. Temporada 2010, 2011. Ajá. Bueno. Y entonces, tu nivel de energía en ese momento, ¿cómo lo llevaba? Muy bajo, bastante bajo. ¿Y sabes por qué me doy cuenta ahora? Porque yo noto ahora que me pongo, casi no me pongo enfermo. ¿A qué me refiero? No enfermo de caer, tal, pero yo muchas veces antes, ese estrés, que no presión, porque la presión la tenemos todos y la presión en muchas ocasiones es buena, porque te hace intentar mejorar. Pero cuando hay estrés, el estrés te hace cometer errores. Y a veces yo esa presión pues la transformé en estrés y no tenía energía, y entonces muchas veces yo recuerdo de la garganta picada o el cuerpo me sentía frío, resfriado, y a lo mejor al año algún día fallaba a entrenar porque estaba medio malo. Es curioso, y ahora que estoy hablando contigo me estoy dando cuenta, pero yo no
basta que diga esto y esta tarde pero yo prácticamente no. Y yo creo que es, obviamente, el entrenar, el comer bien, hace que tu sistema inmune se fortalezca. Y una de las cosas que casi nadie sabe, pero yo hace un año que metí una variante en mi vida, que se la escuché a un gran entrenador americano, y es que yo termino todas las duchas con 1 minuto de agua fría. Me da igual si es invierno o verano. Trato de bajar un poco el sistema parasimpático, bajar las respiraciones y tal, y termino. Y ahí mira que antes, tal, me da una energía increíble. Sí. Y lo llevo haciendo ya hace un añito, y me va de maravilla y me siento muy bien. Qué bueno, ahí lo tienes. qué bueno. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos que tomaste en ese momento de cambio, en ese momento que saliste de una fase, ¿no?, como entrenador? Bueno, pues primero comunicárselo al presidente y mi gran amigo, comunicarle que me iba, que estaba tomada la decisión, hacer un plan, porque yo tenía la oportunidad de volver a ser profesor interino en el instituto, pero no me llamaba tampoco, eso lo he sido bastantes veces. No me llenaba como persona, sinceramente, era un salario, sí, y bueno, pero a mí no me llenaba. Entonces yo lo que intentaba hacer es algo que fuera, como yo siempre sigo, un poquito pasional en lo que hago, ¿no? Que no mire el reloj cuando trabajo, cosa que en el instituto me solía pasar bastante. Y en la muy última época de voleibol me llegó a pasar, y fue cuando yo dije, uy, esto ya se acabó. Ya no tenía el deseo de añadir un trabajo extra. O sea, me había quedado vacío. Y el cambio fue ese. Yo, en primer lugar, dije, bueno, realmente, mira, el dinero es importante para lo que es, pero no es más importante de lo que es. Esto es un juego de palabras, pero es así. Yo nunca he sido de salarios fijos, de oposiciones. Mi madre siempre me decía, hazte unas oposiciones para que tengas un trabajo fijo toda la vida. Y yo no, sí, respeto a todo el mundo que lo es, yo no, porque, entre otras cosas, si yo hubiera tenido plaza de profesor hoy en día, yo no podría haber desarrollado esto, que cada día me encanta. Para mí no trabajo, ¿vale? Y lo que sí es verdad que cuando termino el voleibol me planteo, oye, me gustaría por lo menos en 6 meses estar ganando lo que mi remuneración en el voleibol, ¿no? Cogí un papel y escribí. Escribir tiene un poder terrible. Cuando tú escribes las cosas en un papel, tiene un poder porque parece que las incrustas mentalmente, las estás extrapolando psíquicamente, y es un checklist que tienes ahí y realmente le has dado poder. Escribí varias cosas y entre una, esa que te acabo de comentar. Bueno, realmente llegué a ganar ese salario, no hizo falta 6 meses. Creo que a los 2 meses de entrenador personal ya estaba yo más o menos así. Empecé con un cliente que tenía en mis últimos meses de vóley, le estaba ayudando, pero nada, no me veía casi ni con él, le daba una programación. Y yo tuve que aprender a ser entrenador personal, porque por mucho que yo sea licenciado y tal, yo venía del entrenamiento deportivo, eso no tiene nada que ver. O sea, empiezas a ser... Y lo que sé estos días con lo que sabía hace 5 años no tiene absolutamente nada que ver. Y entonces tenía un cliente, ese cliente se convirtió en 2, esos 2 se convirtieron en 4, y prácticamente así empecé, pum, hasta que llegué a tener hasta ya demasiados clientes al día. Que hoy en día ya me quité clientes presenciales, intento llegar y ayudar a gente de forma remota, escribo para la revista y tengo proyectos personales también. Muy bien, muy bien. Yo me acuerdo que tenías una energía distinta, ¿no? Que tenías una disposición distinta a la que te noto hoy. Hoy te noto con más energía de aquel tiempo que nos conocimos, del año de 2008 hasta estos años que te veía como entrenador de voleibol.
hoy personalmente te veo con mucha más energía. ¿Cuánto tiempo o cuáles son los principales pasos que crees que fueran para poder llegar a esa energía o a esa conquista de un estado mejor? Dar los pasos para ser feliz. Ser feliz es ser libre, que yo hablaba de antes. Los pasos para ser feliz es resetear en la vida. Es difícil, es increíble, increíble, no, perdón, es imposible que estés toda una vida, yo creo, sin tener proyectos nuevos, aunque sea dentro de una misma especificidad, es decir, como es el voleibol. En este caso, cuando yo estaba vacío, a lo mejor es porque me hacía falta otro proyecto nuevo, lo que sea, otro equipo, bajar a formar de nuevo a jugadores jóvenes, lo que sea. Entonces, bajo ese punto de vista, cuando yo tengo más recuerdos que proyectos, ese día me consideraré viejo ya. Pero yo sigo teniendo muchos más proyectos que memorias y recuerdos. De hecho, estoy recordando hoy contigo porque estamos hablando de para mí. No me oirás hablar de cuando yo era entrenador de voleibol ni nada de eso. No, con gente no me interesa demasiado. No me interesa demasiado, ni a mis clientes les interesa, sinceramente. Los pasos que di fueron empezar a tener un plan diario, tener un sistema de bloquear tiempos para alarma, por ejemplo, para llevar a mi hijo al colegio o entrenar yo antes, desayuno, bloquear el tiempo de la mañana de 10 a 12 para hacer trabajo de ordenador o mis redes sociales o lo que sea, comida con mi mujer, bloquear un tiempo a la tarde con los clientes presenciales que vaya teniendo, que son flexibles a veces, y ya a partir de una hora cerrar eso. Entrenarme, comer bien, llevar una vida saludable, tener pasión por lo que hago, prácticamente así son los pasos. No parece un gran cambio, pero es como todo. Las analogías del entrenamiento con la vida fuera, con la vida de las personas, con la vida humana, es terrible. Lo que hice conmigo fue lo que trataba de hacer con todos ustedes, es decir, tratar de buscar, cuando un jugador ya está en un nivel muy alto, lo único que hay que intentar hacer es tratar de buscar qué detalle mínimo le puede dar un gran salto de calidad. Eso es dificilísimo, pero es lo que hay que tratar de hacer, porque intentar que hagas más volumen no te va a mejorar cuando ya tú tienes todo el volumen detrás. Más intensidad no te va a mejorar. Lo que te va a mejorar es un detalle, pero que a ti te haga saltar de calidad así. Esa analogía la intenté hacer conmigo mismo. Pues entonces han sido dos detalles en mi vida que me han hecho dar un gran salto de calidad. Y que también ese exceso de volumen puede permitir que las cosas que uno hace bien, que las siga manteniendo haciendo bien, porque si el volumen sigue aumentando también, claro, ya volviendo al aspecto de un jugador, también conlleva con que no puedas seguir haciendo la faceta que haces también baja de calidad. Exactamente. Tommy, ese cambio esa conquista o reconquista de la energía, de una mejor salud, una mejor calidad de salud. Reconquista de la energía, me gusta eso. Sí. Reconquista de la energía. Muy bien. Está bueno. ¿Has visto que esa reconquista en algunos de tus clientes? Si no quieres, no nombramos a nadie, pero sí has visto que algunos de ellos... No te voy a nombrar a nadie, ¿sabes por qué? Porque tendría que nombrar a todos. Porque lo que es reconquistar la energía, todos lo han conseguido, a no ser alguien, que me ha pasado, que está entrando un mes y después se tiene que ir por lo que sea. Se tiene que ir. Pero los que han tenido un proceso consistente, la reconquista de la energía es la base para llegar a las cosas más específicas. Es decir, esa reconquista, ese darte el derecho a ti mismo
a reconquistar tu energía perdida. Sobre todo estamos hablando de unas ciertas edades, ¿vale? Porque los chicos de 25 y 30 prácticamente la energía la tienen a tope, pero yo me refiero a la gente ya más ocupada laboralmente, familiarmente, y que han abandonado a aquel adolescente que jugaba al fútbol o que entrenaba, ¿no? Y la reconquista de la energía es la base para una mejor salud y es la base para una mejor silueta incluso. Entonces tú me dices, Tony, ¿hay alguien que haya tenido una transformación física increíble? Sí, los tengo, pero no todos. ¿Y por qué no todos? Porque mucha gente no... sus cuerpos no tienen ese gen respondedor que se llama al estímulo del entrenamiento. Entonces, cambios fisiológicos y psíquicos son casi ipso facto cuando empiezas a entrenar. Pero cambios físicos de silueta, no vamos a engañar a nadie, en algunos años llevan hasta años de entrenamiento consistente. Entonces, podríamos hablar en otra live sobre las fotos de antes y después, que yo creo que son injustas, convenientes, irreales, y te puedo dar datos de por qué creo que son así. Entonces, cuando la gente pone una foto de antes, vale. Yo tenía una cliente que tenía unas mejoras increíbles en los pesos que levantaba, en la energía que demostraba, en no discutir en casa, que es un feedback precioso, ¿no? Pero digamos que una dificultad hormonal hace que no puedas perder peso como la otra persona que empieza a trabajar y solamente con abrirse los ojos empieza a ir. Es mejor el trabajo de una que el de otro. Y aparte que todo el mundo se centra hoy en día en el tema de la imagen corporal. La imagen corporal es tuya, tu cuerpo es tu negocio, es tu asunto y tú eres el que decide cómo te ves, cómo te gustas o hacia dónde quieres ir. A mí como entrenador nadie, nunca, ningún cliente me habrá escuchado decir nunca, ay sí, creo que te falta esto. No, nunca, porque es la decisión del cliente. Y porque lo que yo percibo como una imagen buena, tú la puedes percibir como una imagen que a ti no te gusta tanto. Como esa silla puede ser para mí verde y para ti negra. Así. La imagen corporal, lo que pasa es que vivimos en un tema de, ahora en esto de los influencers, del fitness y tal, que parece que... y me estoy centrando en esto un poquito porque sé que es importante para la gente y creo que es algo que yo a veces me han dicho que estoy loco, pero creo que me diferencia un poco. Hoy en día, a un golpe de Instagram tienes gente que te va a decir qué tienes que hacer para tener el cuerpo que ellos tienen. ¿Seguro? O sea, podemos hablar un día de eso en largo entendido porque tengo hasta anécdotas de gente que me ha sacado fotos y me han dicho que quieren ese cuerpo. Y yo le he dicho, bueno, muy bien, pero creo que el cuerpo ya está cogido ya. Pero sí, los cambios de energía, todos los clientes me refieren a ese feedback. Qué grande, qué grande. Bueno, sobre el tema de... Vamos a apuntarlo y ya haremos en otra ocasión una live hablando de... Interesante. Sí, de ese tema, ¿no? Ahora, estuviste hablando de tus clientes, de beneficios que tuvieron cuando recuperaron, cuando reconquistaron esa energía que tenían, o una energía nueva que quizás ni la tuvieran en ese momento, o no la hubieran tenido quizás. Y la energía que volviste a tener, Toby, o la que ganaste, ¿cuáles son los beneficios personales que te ha dado? Pues mira, me quitó un dolor de espalda que prácticamente me hacía llorar. Con 30 años yo pensé que tenía ya esa espondilolistesis que yo tenía bastante dura, que no me dejaba a veces ni ir hacia arriba ni hacia abajo. Me refiero que me agachaba y no podía moverme del lugar. Me hizo sentir mucho mejor cada día. Lo que yo comentaba antes, me hizo prácticamente no tener resfriado, no tener... Básicamente esa energía lo que me ha dado es eso,
Y lo mejor es que no me acuerdo de lo que supone tener una energía baja, porque soy consistente en lo que trato de hacer. Eso no quiere decir que yo no sea Superman ni nadie lo sea, ni que no tengas días malos y peores. Pero prácticamente la energía también te enseña a no basar tus decisiones en las emociones y a ser un poco más tranquilo en todo. Qué bueno. ¿Y qué tal las personas alrededor tuyo después de esa reconquista de tu energía? Mucho mejor, claro. Mi familia, estoy mucho más cercano, es decir, aunque ya mis hijos son mayores y mi hija ya está estudiando fuera, antes, tú sabes cómo es esto, si se pierde el sábado, si yo perdía un partido el sábado, igual el domingo no había playa, porque yo no sé cómo me iba a sentir, no quería ir. Y eso era solamente culpa de Tommy, de la forma de percibir las cosas. Y prácticamente ahora con mi familia, con esta nueva energía que tengo, mucho mejor. Es que hasta yo siempre he sido una persona de buen sentido del humor, eso sí, verdad, siempre. Pero por mí pasan los años y yo me noto incluso más en forma que antes a nivel físico. Sí. Sinceramente, yo me noto mucho mejor. Y no estoy diciendo no por nada. Yo entreno, pero soy más inteligente que antes a la hora de entrenar. E incluso entreno con una frecuencia más estratégicamente idónea con la comparada con lo entrenaba antes, incluso cuando era jugador. Qué bueno. Es verdad, yo te noto un cambio, una mejora muy grande, tanto física como anímicamente también. Tienes Sí. te noto en una energía, ¿no? En una disposición muy distinta a cuando estábamos en una rutina de entrenamiento. Tommy, ¿tienes algún mensaje para cerrar la live, para despedir? Yo siempre tengo mensajes, Vamos. pero no son consejos. Yo no doy consejos a nadie, de hecho no me gusta eso. ¿Me das un consejo? No. Yo ofrezco mi opinión en ciertas cosas. Pero hay una cosa que me parece que es sí o sí. No, yo siempre cuando era entrenador de voleibol había cosas que me acuerdo y seguramente tú te acuerdas que yo decía alguna frase como que la actitud del más o menos no me vale. No, esa actitud del más o menos no me vale. Hay cosas que son sí o sí. Por ejemplo, un free ball no me vale más o menos. Es sí o sí, ¿no? Pues lo mismo es lo que voy a decir ahora. Sí o sí, todas las personas de este planeta deben entrenar su fuerza. Con quien quieran, como quieran, hasta incluso de forma medio errónea, si me permiten, porque más vale la acción imperfecta que la no acción, pero todo el mundo debe entrenar la fuerza, simplemente porque los estudios científicos avalan con bastante abundancia las infinitas mejoras que tenemos. La gente me escucha hablar de la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, que a partir de los 40 empieza a ser más visible, con porcentajes de como el 3% el primer año, y a partir del año de los 60 se dispara esa sarcopenia, que obviamente nuestras células musculares se van haciendo viejitas y las vamos perdiendo. La buena noticia es que no solo se puede enlentecer el proceso, sino que en varios casos se puede hasta mantener. Obviamente va a llegar un momento en el que nosotros en esta vida nos vamos a ir, obviamente. Pero lo que se trata de entrenar la fuerza es llegar a viejo siendo joven. Yo tengo mañana, me parece que hoy es día 4, mañana día 5, tengo un cliente que cumple 88 años. Tengo otra cliente que tiene 78 años. El feedback que ellos dan es de los mejores. O sea, cuando tiene una persona de 88 años que lleva unos 8 años entrenando contigo 2 veces en semana y que te dice que va a cruzar Mesa y López y que va a coger un taxi y que ha visto que otro coche viene y que reacciona,
y es capaz de correr un poquito para reaccionar. O que ha visto que se va a tropezar y caer y ha reaccionado. Y te dice, eso va a ser el core, ¿verdad? Digo, pues seguramente. Ese es un feedback buenísimo. Y a mí personalmente, me inspira mucho más que los cuerpos de Adonis aceitados y contorneados, porque el fitness no es parte solamente de cuerpos griegos con aceite y con el torso desnudo. No. El fitness es parte de todo. Creer eso, creer que el fitness es elitista, es una tontería. Y los que te intentan hacer creer, que son estúpidos. El fitness es parte del señor de 88 años y es parte del chico de 20 que quiere ponerse muy fuerte. Es parte de los dos. Pero trabajar la fuerza lo veo a diario, lo veo en mí, lo veo en mi cliente Agustín, que va a cumplir 60 años y parece... Ese sí ha sido un cambio increíble, porque ahora parece que tiene 40 y cuando llegó parecía que tiene 65. Pero cuando la gente coge esto de cuidarse, entrenar y mejorar la fuerza, de ser y estar más fuerte, no tienen ni idea de lo que están perdiendo. O sea, esto sí que me apasiona, porque deberíamos poner aquí a personas que han pasado por ese proceso, porque es que no tienen ni idea. Y a mí me da tristeza que la gente no entienda o no sepa todavía el beneficio ese. Claro. Y la sarcopenia nos va a coger. Haremos una live también de sarcopenia, entonces, para entender y hablar... Claro, y esos señores mayores que tú ves que prácticamente... ¿Por qué unos arrastran las piernas con 88 y otros reaccionan en la calle con 88 antes de caerse? Independientemente de que vengan algunos otros problemas que no queremos hablar. Es decir, si alguien tiene algún problema derivado de la vejez a nivel neurológico es otra cosa, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? Pues porque el que arrastra las piernas ha perdido masa muscular. Ha perdido masa muscular y no ha hecho nada por intentar mantenerla o enlentecer el proceso de decaimiento. Sí. Entonces, me enrollo mucho, hay que entrenar la fuerza. Y yo soy entrenador de fuerza, yo no soy entrenador... a mí me siente mi entrenador personal. Bueno, primero cuando me dicen ¿a qué te dedicas? Digo, yo ayudo a gente increíble a ser increíblemente fuerte. ¿Y de qué va? Digo, bueno, por lo menos llamo la atención, ¿verdad? Y ahora te explico lo que hago. Pero entrenador personal abarca mucho. A mí me viene gente y dice, no, es que quiero hacer una maratón. Digo, no tengo ni idea. Te lo juro, yo no tengo ni idea de tiempo, de correr, lo refiero a otro compañero. Pero cuando tú me dices que quieres ser y estar más fuerte, aquí estamos. Porque ser y estar más fuerte es lo mejor que tú puedes hacer por tu vida. ¿El cardio es importante, Tommy? Por supuesto que es importante, pero nada como la fuerza. Y ya Joao me conoce. Me pueden venir a torturar y decir, ¿es la fuerza lo más importante? Digo, sí. Dirían, sí, capullo, es la fuerza lo más importante. ¿Me puedes matar? No me va a cambiar nadie esa idea. Y por eso soy entrenador de fuerza. Todo el mundo debería hacer algo por entrenar su fuerza. Qué grande. ¿Nos despedimos aquí? Venga, con fuerza. Hasta la próxima entonces. Chao. Muchas gracias a todos. Tommy.